Bueno, el día de hoy vamos a explicar la primera actividad que debemos desarrollar para nuestra primera evidencia a ser enviada. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Un segundo, por favor. Les recuerdo que para el ingreso a Sayuna, lo hacemos directamente desde nuestro navegador colocando sayuna.sena.edu.co y de ahí ingresamos con el número de documento y la contraseña con la que utilizamos en Sofía Plus. Una vez ahí, damos clic en el curso al cual vamos a ingresar. Bueno, me dan un momento que está como un poquito lento el internet. Bueno, me dan un segundo, voy a cambiarme de... ahí yo creo que ya. A ver, miremos a ver qué pasó acá. Listo. Ahí ya ingresamos. Ingresamos al nivel 4, que es en el que estamos en este momento. Y de ahí, entonces, ya entramos a nuestra interfaz principal. Y recordemos que aquí dentro del cronograma vamos a encontrar las actividades que vamos a ir realizando semana a semana. Para esta semana tenemos la línea de tiempo, situaciones pasadas, ¿cierto? Y también tenemos el foro del personaje histórico. Estas irían desde el 24 de septiembre hasta el 30 y también con esta misma explicación podemos realizar el foro del personaje histórico porque tienen la misma temática y para ello tenemos hasta el 7. Bueno, entonces, para ir a nuestra guía, nos devolvemos, damos clic en actividad, en guía de aprendizaje y aquí entramos a nuestra guía de aprendizaje. Aquí nos va a decir qué es lo que debemos desarrollar en cada una de las actividades. En esta primera actividad de la línea de tiempo, dice que vamos a utilizar el pasado simple, porque estamos hablando pues de una historia que ya pasó. Dice, donde se narren hechos importantes de su pasado en orden cronológico, apoyándose gráficamente con fotografías, dibujos. Estas fotografías o imágenes pueden ser irreales, no necesariamente tienen que colocar digamos, imágenes reales si no lo desean. Entonces, para ello pueden utilizar cualquier herramienta digital que esté a su alcance, como Canva, como Prezi, como Word en línea, PowerPoint, Genially, lo que ustedes deseen. Y bueno, aquí tenemos como un ejemplito de las líneas de tiempo. Por ejemplo, cuando usted estaba en el colegio, entonces vamos a mencionar, digamos, en el año en el que estuvo en el colegio, que terminó, también si de pronto han hecho un tecnólogo, una profesión, o de qué año trabajó, o si vivió en algún lugar, ¿cierto? Entonces ahí es donde ustedes van a hacer una línea de tiempo, van a añadir unas imágenes y acompañadas a ellas, ustedes van a realizar unas oraciones acorde a la fecha a la que está mencionando. Por ejemplo, digamos que esta persona nació en 1954. Entonces yo voy a decir, yo nací, I was born in 1944. Nací en 1954
in Medellín, por ejemplo, ¿sí? Esa sería la primera parte. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Ok, me disculpan que se me fue el internet. Eh, ¿Ya me escuchan nuevamente? Sí. En la parte de arriba hay como unos iconos. Si de pronto no quieren hablar, hay una parte que está como la manito y al lado hay un react. Entonces ahí me pueden como poner una manito si me escuchan, para yo saber que sí me están escuchando. ¿Listo? Bueno, entonces, como les venía mencionando, gracias, Andrea, muy amable. Entonces, como les venía mencionando, dentro de la guía de aprendizaje también encontramos unos lineamientos. ¿Qué son esos lineamientos? Entonces, ¿cómo presentar nuestro trabajo? Debemos enviar nuestros datos como en una portada, ¿cierto? De su nombre, a la fecha que pertenece. eh, y también, pues vamos a enviar en una segunda hoja ya el anexo con la actividad que se está mencionando. ¿Cuánto es lo mínimo que se debe realizar? Mínimo 10 eventos, ¿sí? O 10 oraciones. ¿Listo? Entonces, vamos a mencionar, voy a hacer un resumen de aquellos aspectos o eventos importantes en nuestra vida donde vamos a hacer uso del pasado simple y para ello debemos realizar una línea de tiempo con mínimo 10 oraciones. Podemos utilizar cualquier herramienta digital que esté a nuestro alcance y estas deben ir acompañadas de imágenes alusivas a nuestras oraciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Si está bien, pues me pueden escribir en el chat si sí entendimos o pueden reaccionar con una manito, por favor. ¿No? Ok, perfecto. Entonces continúo. La segunda parte va a ser el foro, ¿sí? Tenemos nuestro foro del personaje histórico. Entonces vamos a hablar en el tiempo pasado, dice, no solamente podemos hablar de nuestra propia historia, sino también de la historia del mundo. Y ahí se abre un abanico, bueno, de posibilidades donde podemos transmitir afinidad e historias e información. Entonces aquí también vamos a utilizar el pasado simple. Recordemos que para estas dos actividades tenemos 2 semanas para realizar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta dentro de nuestro cronograma. Entonces, vamos a escoger un personaje, ¿cierto? Puede ser de nuestra región, puede ser colombiano, o si ustedes quieren escoger algún escritor, por ejemplo, internacional, a quienes ustedes deseen, lo pueden hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger nuestro personaje y vamos a mencionar 15 eventos, ¿cierto? Importantes de este personaje. Entonces podemos incluir cuándo nació, cuáles fueron sus experiencias de vida, qué aportó a la sociedad, ¿cierto? Cuáles fueron sus logros. Bueno, pues este puede ser vivo o muerto, eso ya depende de lo que ustedes deseen. Y hay que tener en cuenta el orden en que ocurrieron estos hechos. Es
algo muy similar, digamos, como a la línea de tiempo que miramos en la primera actividad. ¿Listo? Este lo vamos a hacer en el foro. No hay que enviar nada, sino que es un foro. Recordemos que en esta son 15 eventos en el foro y en el anterior fueron 10 eventos nada más. Entonces, una vez ya hayamos completado nuestras dos actividades, nos venimos acá nuevamente y mire que aquí tenemos en este icono rosado, nos dice línea de tiempo, ¿cierto? Entonces aquí yo le voy a dar clic, le doy en agregar entrega y acá anexo mi documento. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo anexar, digamos, el documento acá o puedo darle clic aquí, le doy en Choose File, ya le doy a escoger el documento, subir y le doy guardar cambios y luego enviar. ¿Sí? Ese sería para la primera parte, para los eventos nuestros, nuestras historias en pasado. ¿Dónde vamos a participar en el foro? Entonces, mire que más abajito está este icono rojo donde dice foro personaje histórico writing. Entonces, aquí ustedes le van a dar clic, ¿cierto? Y le doy en añadir un nuevo tema. Acá yo le doy clic nuevamente. Aquí pues coloco mi nombre. Entonces, por ejemplo, puedo colocar Tatiana o puedo colocar presentation about my character, por ejemplo. Y acá yo ya empiezo a escribir los 15 eventos. Una vez terminemos, yo le doy clic enviar al foro. ¿Listo? Any questions? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Comentarios? ¿Está entendible? Hola. Hola, ¿sí me están escuchando? Por favor, en el chat por lo menos pónganme que si me están escuchando, porque no sé si me están escuchando, si sí están, por favor. Ok, thank you. Bueno, bueno, ahora les voy a explicar lo que es el pasado simple o the past tense. Ok, so. Ok, me dan un segundo, please. Ok, listo. Entonces, we are going to see a little explanation about past simple. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra.
Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed, o believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto y o w, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una y, se cambia la y por una i. Por ejemplo, study, studied, o try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura: sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta. Okay, what is the correct answer for this one? Ok, recuerden que aquí debemos tener en cuenta, ¿cierto? Lo que es el pasado, qué conforma el pasado. Entonces, en este caso, son estos verbos auxiliares, en este caso el did o el was. ¿Listo? Entonces, algo que debemos también considerar es que yo no puedo utilizar dos verbos. En este caso tengo el did not, ¿cierto? Como auxiliar y también tengo el is, pero este hace parte del presente. Por ese motivo, la A queda descartada. La C quedaría descartada porque el not debe ir después del was. Entonces, la respuesta correcta en ese caso sería letter B. La correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Okay, here the correct answer is letter A. Why? Because the verb is in past tense. How do you know that the verb is in past tense? Because it ends in ed. What about the second one? The second one is not possible because here you have the verb did and also you have the verb talk. So, or neither. You use did or you just talk, but in past. You can't use two verbs at the same time. And the second one is yesterday we are to talk a lot. This sentence is in simple present tense. So for that reason,
The correct answer is letter A. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías? ¿Confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es... Okay, here again, you have to take into account the auxiliary verb. In this case, for the past simple is did or was. But if you use was, the next word that you need to use is an adjective or maybe a subject. But here you are using a verb. If you're using a was, the verb must to be with ing. For example, was you trusting him? That was correct, but it is not correct to use was and then a verb. The first one is in present simple, so for that reason it is not correct, and the correct answer would be letter B. La B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Okay, so what did you understand about the past simple? You can do it in Spanish if you want. ¿Qué podemos entender o qué podemos deducir de este pasado simple? ¿Para qué acciones lo utilizamos? Si no quieren de pronto prender el micrófono, podemos utilizar el chat. Ok, el pasado simple, como lo están mirando en pantalla, lo utilizamos para hablar de oraciones que fueron completadas en el pasado. For that reason, here you have the usage of the past simple. So, we use it for completed actions. It means that you did that action in the past and then it finished in the past. The second one is sequences of past actions. Maybe you can do a lot of actions or a lot of things in the past, and in that sentences, you can use the past tense. Also for past habits or routines, and finally for past facts or general truth. In order to make some sentence in simple past tense, you have to take into account that the main verb, in this case, this one, the main verb, has to be in past tense. How can I form the past tense? First of all, the verbs in the past are divided in two. The first is regular verbs and the second are irregular verbs. Los verbos regulares son aquellos que para formar el pasado, ¿cierto? Tú le añades ed al verbo. For example, visit, para decir visitó, entonces sería visited. El verbo play, jugar, y con ed played, jugó. They played soccer. Ellos jugaron fútbol. O el verbo study, ¿cierto? Estudiar. Mire que le cambiamos la y le agregamos ied. No todos los verbos que terminan en y les voy a agregar ied.
Por ejemplo, tenemos acá el verbo plate y mire que no es el caso. ¿Por qué? Porque resulta que esto solamente lo hacemos para los verbos que terminan en y, pero están antecedidos de una consonante, ¿sí? Entonces, tenemos esta y en play, pero está antecedida de una vocal. Por ese motivo, no se le coloca IED, como en el caso de studied. Entonces, él estudió para el examen. He studied for the exam. Entonces, esos son los verbos regulares. What about the irregular verbs? The irregular verbs, they are called irregular because when you put that verb in the past, they change a lot or they stay at the same. Entonces, como les mencionaba, son verbos irregulares porque al ponerlos en el pasado, ¿cierto? Ellos cambian totalmente, como el verbo bring, el verbo brought, o ellos pueden ser los mismos tanto para el infinitivo como en pasado, como tenemos el caso de read, read, read. Mire, esta primera casilla es el pasado del verbo y este segundo, que les estoy marcando con una X, es el pasado participio del verbo, ¿sí? En este caso, simplemente nos vamos a enfocar en la segunda. Entonces, los verbos irregulares son aquellos que cambian totalmente su forma al ponerlos en el pasado. Estos verbos irregulares hay que aprendérselos, o sea, no hay una manera en la que yo diga, bueno, si el verbo termina en una forma o si el verbo tiene algo, es irregular. No, estos verbos hay que aprendérselos. Y a los verbos regulares simplemente le agregamos ed para formar su pasado. ¿Ok? Any questions? Ok. Entonces, continuando. Para utilizar el pasado, debemos tener en cuenta también that there are some time expressions for the past tense. We have three of them. The first one, last, in Spanish means pasada. So, for example, si yo quiero decir, yo estuve en Cali la semana pasada, entonces yo voy a utilizar esta expresión last. Entonces, por ejemplo, tengo last night, que es la noche anterior. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. O también lo podemos utilizar con los días. Last Monday, el lunes pasado. Todas estas expresiones las vamos a utilizar al final de la oración. ¿Sí? For example, I went to Cali the last 3 months. ¿Sí? Yo estuve en Cali los últimos 3 meses. Tenemos también la expresión ago. Ago significa hace. For example, hace 10 minutos. 10 minutes ago. Hace una hora. 1 hour ago.
3 days ago, hace 3 días. A week ago, hace una semana. A month ago, hace un mes. O a year ago, hace un año. Estas ¿cierto? Las podemos reemplazar por un número. Si yo quiero decirle hace 2 semanas, hace 4 meses, hace 4 años, entonces esta de aquí puede ser modificable a lo que, a los días o a los meses que ustedes necesiten. Y por último, tenemos yesterday, ¿cierto? Tenemos yesterday. Para yesterday, que significa ayer. Entonces yo puedo decir ayer en la mañana, sería yesterday morning, ayer en la tarde, yesterday afternoon, o ayer en la noche, yesterday evening. Como digo, antes de ayer. Aquí tenemos la expresión para antes de ayer, que sería the day before yesterday. O ayer en la noche sería yesterday night. Les recuerdo que estas expresiones de tiempo van al final de la oración. En el caso de las expresiones de yesterday, las podemos utilizar al inicio de la oración, pero deben ir separadas por una coma. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, yesterday afternoon, comma, I played basketball. En ese sentido, sí lo podríamos hacer. De resto, tanto last como ago deben ir al final de la oración. Yesterday puede ir en cualquiera de los dos, tanto al inicio como al final. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios de práctica. Bueno, hagamos este de Kahoot. Aquí vamos a encontrar varias oraciones donde vamos a mirar cuál es el pasado simple de estos verbos. ¿Listo? Entonces, bueno, ahorita en pantalla ustedes están mirando que se está compartiendo una imagen y de ahí ustedes deben unirse a este link, a este QR que está en pantalla. Si no nos podemos unir, podemos colocar en nuestro navegador o nuestro celular www.kahoot.it y ahí colocar este pin de juego. Listo, vale. Entonces, para que ustedes practiquen, entonces les voy a compartir este link que están mirando, que les estoy dejando en el chat. Ustedes pueden ingresar a ese quiz y pues ahí pueden practicar. ¿Listo? Bueno, espero que toda la actividad haya quedado súper clara. Cualquier pregunta me la pueden realizar por los diferentes medios antes expuestos, como lo es el foro de dudas, el correo institucional que es mindam@sena.edu.co. Que tengan feliz tarde. Bye bye.